Si tú no sabes interpretar el volumen, te estás perdiendo de una gran ventaja. El volumen es el único indicador que en tiempo real te muestra la cantidad de transacciones que se están ejecutando en el mercado. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque el profesional, cuando hace sus inversiones, el institucional, invierte mucho dinero concentrado, a diferencia de los retails. Los retails tenemos mucho dinero, pero cada uno en pequeñas cantidades, mientras que el institucional tiene mucho dinero e invierte de una manera concentrada. Él deja la huella de su participación a través del volumen. Entonces, si tú sabes interpretar el cómo está participando en el mercado y qué es lo que busca hacer, pues tus análisis van a ser mucho mejores porque vas de la mano del institucional. Eso va a permitir que nuevamente tus estrategias y tus entradas sean mucho mejores. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo funciona esta relación entre el precio y el volumen. Cómo es que se ve esta relación entre el esfuerzo y el resultado. Supongamos que tenemos una gráfica y en la gráfica vemos unos volúmenes que son promedio y de repente vemos un fuerte volumen y ese fuerte volumen nos deja una vela de un buen cuerpo. ¿Qué podemos decir? Que se invirtió un dinero, se creó un esfuerzo y ese esfuerzo dio un resultado. El resultado fue el desplazamiento del precio. Y ahora supongamos que vemos otro caso en el que vemos unos volúmenes también promedio y de repente vemos un fuerte volumen y el volumen nos da una vela pequeña con unas mechas largas, o puede ser con unas mechas pequeñas, pero nos da una vela pequeña, una vela estrecha. Lo que se puede decir es que se invirtió un dinero, pero no se dio un resultado. Entonces, ¿qué pasó con esa inversión? ¿Dónde está realmente toda la inversión de ese capital concentrado? Lo que podemos ver en este caso, en el caso de la vela estrecha, es que se están absorbiendo órdenes, que se ejecutaron muchas órdenes en ese rango de precio, pero que el resultado fue una vela pequeña. Entonces, a diferencia del caso anterior, en el cual se invierte un dinero y se da un desplazamiento, en este caso se invierte un dinero, pero lo que se hacen es se absorben toda la cantidad de órdenes que se dan en ese nivel. Porque es muy importante reconocer este tipo de interacción entre la acción del precio y el volumen. Porque cuando nosotros estamos en unas zonas es importante entender que las zonas se rompen con dinero. Y si vemos el rompimiento de una zona con un buen volumen, como lo vemos en este caso, ¿verdad? Y ese buen volumen nos da esa intención, nos confirma la intención de que el mercado va a continuar subiendo, pues es una muy buena señal, mientras que si vemos un rompimiento sin un fuerte volumen, puede ser que estemos a punto de caer en un engaño, entonces que aún no sea el momento de romper esa zona. También cuando el precio llega a unas zonas y vemos que se dan velas estrechas, entonces puede decir que la zona está siendo fuerte, que para romperla necesitan dinero, que no es momento de romperla. Vamos a ver unos casos mucho más específicos para poder entender de mejor manera cómo es esta interacción del precio y el volumen. Para eso entonces tengo la gráfica del Nasdaq y vamos a verla en esta región. Ahora, para hacer este análisis tenemos que ir evaluando como si estuviéramos viendo el mercado en tiempo real para reconocer pues ese entendimiento. Claramente que es mucho más fácil verlo, interpretarlo una vez que ya ha sucedido, pero acá vas a poder tú ver el análisis completo de esa relación entre la acción del precio y el volumen. Nosotros podemos ver como en este espacio, ¿verdad? Hay una fuerte intención bajista. El mercado quiere continuar con esa tendencia bajista. Y ahora vemos que cuando el precio llega a este nivel, ¿verdad? Se da un fuerte volumen, o sea, se da un fuerte volumen y nos muestra el desplazamiento. Pero ¿qué sucede después? Después nos da una vela muy pequeña, una vela estrecha, con un volumen interesante y ya eso nos puede llevar a considerar, ¿será que vamos a llegar a un nivel importante? Entonces, ¿qué sucede después? Luego vemos esta vela, ¿verdad? Esta vela nos deja una gran mecha, un cuerpo muy pequeño y vemos ese aumento de volumen justamente en el overnight. Entonces, esto es un buen volumen para ese overnight
y nos da a considerar qué está sucediendo sobre este nivel, porque es que acá hay muchas órdenes y de pronto podemos ver que acá también hay órdenes. ¿Será que están absorbiendo, que no quieren dejar que el precio continúe yendo en esa tendencia bajista o con esa intención bajista? Ahora veamos qué sucede nuevamente sobre este nivel, y es que cuando vuelve a llegar al nivel vemos nuevamente velas de cuerpo estrecho con mecha, nuevamente otra vela de cuerpo estrecho, velas de cuerpo estrecho. Acá se nos está mostrando que se está absorbiendo, que aunque hay un esfuerzo de una inversión de dinero, el resultado no está siendo muy efectivo. Entonces podemos considerar que se está absorbiendo en este nivel. ¿Qué vemos después cuando se realiza la apertura el día siguiente, verdad? Y de hecho, pues momentos antes, si nos damos cuenta, acá hay un volumen. Entonces, bueno, fijémonos qué sucede en la apertura. Se da la apertura y se hace un rompimiento a la zona, ¿verdad? O sea, podríamos decir, muchos podrían considerar, se rompió la zona, es momento de vender. Es momento de que este soporte se vuelva una resistencia, entonces es momento para entrar. Pero no, tenemos que esperar a que la vela realmente nos confirme cuál es esa intención. Y si nos damos cuenta, pues acá lo que observamos es una vela de cuerpo estrecho, con unas mechas largas, y podemos decir que están absorbiendo. Y luego vuelve a intentar superar el nivel, pero vemos como el volumen es inferior al volumen de la apertura y asimismo el cuerpo es muy pequeño. Entonces están absorbiendo en este rango. ¿Cuál es ese interés que tiene el inversionista institucional en invertir en estos niveles? En comprar. Porque si vemos que esa tendencia general y esa intención general es de ventas, pero el mercado no se está desplazando, pero hay inversiones grandes, ¿será que él realmente está comprando porque él quiere hacer que el mercado se desplace para arriba? Puede ser que él esté considerando que el activo esté como barato en esos niveles de precio. Ahora veamos qué vuelve a suceder cuando el mercado llega nuevamente a la zona. Entonces vemos que acá se da un aumento de volumen. Este es un aumento de volumen, ¿verdad? El volumen tiene su aumento, llega a la zona y después ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este volumen? No pasa nada. El volumen luego se cae. Entonces, si el volumen se cae, ¿qué pasó con esa intención realmente de romper la zona? Vemos que luego se da una fuerte, o sea, se da un fuerte volumen, a diferencia del anterior, y ese volumen nos muestra nuevamente una mecha en esta sección. Entonces, están comprando, están incitando mucho a las ventas, pero lo que están haciendo es defendiendo este nivel. En este nivel están acumulando posiciones con el fin de desplazar el mercado para arriba. Y ahora veamos algo muy diferente. ¿Qué sucede cuando hay una inversión alta? O sea, cuando hay un volumen alto y da la casualidad de que este volumen tiene relación con el cierre del mercado. Pero vemos cómo se da, bueno, este fuerte volumen, y ¿qué sucede? Que el mercado rompe la zona. Cuando el mercado rompe la zona lo hace con desplazamiento. Entonces esto ya nos está mostrando que si acá invirtieron dinero, acá consideraron que era barato, están invirtiendo para hacer que el precio se desplace, se valorice. Y cuando vemos este rompimiento de la zona, vemos el apoyo institucional por continuar tradeando este activo a valores superiores. Ahora, es muy probable que luego esta zona la vayan a defender. Bueno, ahora vamos a unir esta información. Veamos qué sucede más adelante en el mercado, y para eso voy a correr un poco más esta gráfica para que tú puedas ver qué es lo que realmente sucedió. Entonces, como decíamos, salimos nosotros de una zona donde se estaban acumulando posiciones, donde se vio la absorción y luego el mercado realizó su rompimiento. Ahora, en el momento en el que el precio vuelve a esta zona importante que teníamos trazada, es una zona macro que yo tengo, entonces el mercado vuelve en la siguiente apertura, ¿verdad? En la siguiente apertura vemos el volumen, esa intención de ir abajo, luego vemos que llega a la zona
con volumen también, pero cuando llega a la zona vemos esta vela de absorción en la cual vemos este tipo de volumen. Ahora, lo que podríamos decir es, claro, acá habían invertido dinero, entonces muy probablemente van a defender esa inversión y desde acá es que podemos ver que hay un test efectivo a la zona. Veámoslo por otro caso, que también es algo muy importante para ver y lo podemos ver justamente acá en el ejemplo. Continuando. Ahora, veamos que acá se da nuevamente un rompimiento a la zona. Esta zona importante, ¿verdad? Y ese rompimiento, ¿cómo se da? Cuando nosotros vemos que el mercado busca subir, ¿verdad? O sea, reacciona a este nivel y busca subir porque esperaríamos nosotros que continúe con esa intención. ¿Qué sucede con el volumen? El volumen se cae. ¿Y qué pasa cuando el volumen se cae? Que nos está reflejando que no hay intención. Entonces no hay agresividad compradora, ¿verdad? Para llevar el mercado a mayores niveles. Cuando vemos que el precio llega acá, podemos ver unas velas de cuerpo estrecho, pero con un volumen muy bajo. Entonces eso quiere decir que el profesional no está apoyando este movimiento que busca llevar el mercado hacia arriba. ¿Qué vemos después? Que luego se activa el volumen, es decir, se activan las órdenes en venta. Entonces vemos como acá se da este primer movimiento, ¿verdad? Vemos que empiezan a activarse órdenes, nos da un desplazamiento, entonces acá se está haciendo una inversión en ventas, se están dando ventas fuertes. ¿Y qué sucede después? Vemos un aumento de volumen para romper la zona que tenemos con una vela de desplazamiento, nos muestra que se hizo un esfuerzo, nos está produciendo un resultado, el resultado es vamos para abajo, están vendiendo fuerte y ahora ¿qué sucede después? Y es algo muy importante siempre evaluar cuando se rompe una zona. Si se rompe una zona, lo importante es ver un volumen fuerte para romper y que luego vuelva a la zona con un volumen bajo. Y de ese modo podemos continuar con esa intención. Entonces veamos que sea un fuerte volumen para romper la zona, luego regresamos a la zona con un volumen más bajo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que desde ahí el mercado reacciona nuevamente con un fuerte volumen. Entonces, evaluemos lo siguiente. ¿Qué sucede? Que el mercado rompe la zona, ¿verdad? Luego que vemos en el volumen, o sea, se da el rompimiento, vemos un volumen inferior en estas próximas dos, vemos una pequeña reacción, pero cuando reacciona con este volumen, llega a este nivel y ¿qué sucede? Vemos una vela de cuerpo estrecho, ¿verdad? O sea, vemos esta vela de cuerpo estrecho justo llegando a la zona. Tenemos que esperar a que realmente llegue acá y que acá nos confirme cuál es la intención. Y luego vemos cómo el volumen disminuye, llega a la zona y desde acá nuevamente se activan las ventas, porque las zonas es donde invierte el profesional, es donde está interesado en participar. Entonces, desde aquí se activan esas ventas y ya vemos una entrada mucho más clara de un rompimiento a una zona en la que rompe con volumen, se devuelve sin volumen y desde ahí podemos participar para continuar con ese movimiento o con la intención que está teniendo el profesional. Reconocer este tipo de interacción es muy importante para poder tener un mejor análisis de qué es lo que está haciendo el mercado y saber qué es lo que está pensando el institucional. Si tú aprendes a reconocer esto, vas a tener un mejor entendimiento del mercado, una mejor lectura y no vas a tomar decisiones tan emocionales, porque acuérdate que el profesional deja su huella a través del volumen.